Piénsalo. Recuerda la última discusión acalorada que tuviste. Quizás fue con tu pareja, con un jefe incompetente, con un desconocido en el tráfico o con un idiota en Twitter. Gritaste, o al menos gritaste por dentro. Tu corazón se aceleró a 120 pulsaciones. Tu cara se puso roja. Tus manos temblaron. Lanzaste tus mejores argumentos lógicos, explicaste punto por punto por qué tenías la razón y por qué ellos estaban equivocados. Usaste datos, usaste retórica, usaste sarcasmo. ¿Y qué conseguiste? ¿Acaso la otra persona se detuvo, te miró a los ojos y dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, gracias por iluminarme? Nunca, jamás ha sucedido. Lo que conseguiste fue esto. Perdiste tu centro, regalaste tu energía a alguien que no la merece. Te bajaste a su nivel, te revolcaste en el barro con los cerdos y al final el único que salió sucio fuiste tú. Y lo peor de todo, ellos ganaron. En el momento en que abriste la boca para defenderte, perdiste la guerra. Bienvenido a la realidad. Nos han enseñado que ganar una discusión significa tener la última palabra. Nos han enseñado que el que calla, otorga. Esas son mentiras diseñadas para mantenerte débil, reactivo y fácil de controlar. El verdadero poder, el poder que tenían los emperadores y los filósofos que forjaron la historia, reside en una capacidad que hemos olvidado. La capacidad de destruir a un oponente sin emitir un solo sonido. Hoy vamos a diseccionar el método de Epicteto. Epicteto no era un rey, era un esclavo. Caminaba cojo porque su amo en un ataque de furia le rompió la pierna, y mientras su amo le retorcía la pierna, Epicteto no gritó, no suplicó, no argumentó. Simplemente lo miró y dijo con calma, «La vas a romper». Y cuando la pierna se rompió, Epicteto no lloró, solo añadió, «¿Lo ves? Te dije que se rompería». Ese nivel de control aterroriza a los tiranos. Ese nivel de indiferencia desarma a los manipuladores. En los próximos 60 minutos te voy a enseñar cómo ganar cualquier conflicto, cualquier provocación y cualquier drama sin decir una maldita palabra. Vas a aprender a usar el silencio como un arma, vas a aprender a usar tu mirada como un escudo. Y vas a aprender que la verdadera victoria no es convencer al otro, sino permanecer invicto ante ti mismo. Empecemos por el diagnóstico. ¿Por qué sientes esa necesidad compulsiva de responder cuando alguien te insulta, te critica o te lleva a la contraria? Sientes una urgencia física en el pecho. Es el ego. Tu ego es un niño pequeño y asustado que cree que si no defiende su imagen, morirá. Crees que estás defendiendo la verdad. Mentira, estás defendiendo tu validación. Crees que si no respondes, parecerás débil. Mentira. Responder es la prueba definitiva de tu debilidad. Imagina una montaña. Si un perro le ladra a una montaña, la montaña se mueve. La montaña le ladra de vuelta. La montaña se siente insegura y trata de explicarle al perro que es grande y fuerte. No. La montaña simplemente está ahí. El perro ladra, se cansa y eventualmente se va humillado por la inmensidad del silencio de la roca. Tú no eres la montaña. Ahora mismo eres otro perro ladrando. Cada vez que entras en una discusión, estás validando la posición de tu oponente. Al responder, le estás diciendo implícitamente, tu opinión es lo suficientemente importante como para alterar mi estado emocional. Le estás dando poder sobre ti. Marco Aurelio, el discípulo espiritual de Epicteto, lo escribió claramente en sus meditaciones para recordárselo a sí mismo cada mañana. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Si ellos gritan y tú gritas, eres igual que ellos. Si ellos insultan y tú insultas, eres igual que ellos. Si ellos pierden el control y tú pierdes el control, te has convertido en su espejo. Has sido infectado por su virus mental. Ganar sin palabras no es pasividad.
Quiero que te quites esa idea de la cabeza. No te estoy enseñando a ser un felpudo ni a dejar que te pisoteen. Te estoy enseñando dominancia estratégica. El silencio activo es agresivo. Es un vacío que la otra persona intenta llenar desesperadamente. Cuando alguien te lanza una provocación y se encuentra con una pared de calma absoluta, su cerebro entra en pánico. Esperaban resistencia, esperaban lucha. Al no encontrarla, su propia fuerza se vuelve contra ellos. Se tropiezan con su propia inercia. Este es el camino del estoico oscuro. No buscamos la paz solo por sentirnos bien. Buscamos la paz porque desde la paz se controla el tablero de ajedrez. Mientras ellos están cegados por la ira, tú estás observando, calculando y juzgando desde tu trono de silencio. Pero para llegar a ese nivel, primero tienes que entender a tu enemigo. Tienes que entender qué es lo que realmente están buscando cuando inician la pelea. Porque te aseguro algo, nunca se trata del tema de la discusión, nunca es sobre los platos sucios, nunca es sobre el informe del trabajo, nunca es sobre política, es sobre energía, son vampiros y tú eres el banco de sangre. Vamos a entrar en la mente del provocador. Vamos a la fase 2, la anatomía del vampiro. Míralos bien. La próxima vez que alguien te grite, te insulte o intente sacarte de tus casillas, no mires sus ojos con miedo. Míralos con la curiosidad de un científico observando una rata de laboratorio. ¿Qué ves realmente? No ves poder. El poder es tranquilo, el poder es silencioso. Un león no necesita rugirle a una hormiga para sentirse león. Lo que ves es necesidad. Lo que ves es un niño herido haciendo una rabieta en el cuerpo de un adulto. Debes entender la economía del conflicto. Nadie inicia una guerra si no espera ganar un botín. Cuando alguien te ataca verbalmente, no están buscando la verdad. No les importa quién tiene la razón. Están buscando un recurso muy específico. Suplemento narcisista. Llámalo validación, llámalo atención, llámalo energía emocional. Son vampiros. Pero a diferencia de los vampiros de las películas que chupan sangre, estos chupan tu paz mental para llenar el vacío negro que tienen en el alma. La mayoría de las personas caminan por la vida sintiéndose invisibles, insignificantes y sin control sobre su propio destino. Su jefe los humilla, su pareja los ignora, la vida los aplasta. Se sienten fantasmas. Y la única forma que tienen de sentirse reales, de sentir que existen y que importan, es provocando una reacción en otra persona. Si logran que tú, una persona que estaba tranquila y feliz, pierdas los estribos, entonces ellos son poderosos. Si logran que tu cara se ponga roja, han ganado. Si logran que te pases la noche sin dormir pensando en lo que te dijeron, te han colonizado. Es vital que entiendas esto. Para el vampiro emocional, el odio es tan nutritivo como el amor. No les importa si les gritas o si los abrazas. Solo les importa que reacciones. Cualquier emoción intensa que les lances es comida. Es la prueba de que tienen control sobre ti. Epicteto nos dio la clave para desarmar este mecanismo hace 2000 años. Recuerda que no es quien te insulta o te golpea quien te ultraja, sino tu opinión de que esas cosas son insultantes. El insulto no existe en el aire. Son solo vibraciones sonoras. El insulto solo se vuelve real cuando tú lo aceptas, lo procesas y decides ofenderte. Es como si alguien te lanzara una brasa ardiente. Si la atrapas con las manos te quemas y entonces gritas y ellos disfrutan tu dolor. Pero si simplemente te apartas y dejas que la brasa caiga al suelo, la brasa se apaga sola y ellos se quedan ahí, con la mano vacía y estúpida, habiendo fallado. Analicemos los 3 tipos de vampiros que encontrarás. 1. El buscador de caos. Esta persona es adicta al drama. Su vida es aburrida,
así que necesita crear incendios para entretenerse. Te lanzarán cebos, comentarios pasivo-agresivos, preguntas incómodas frente a otros. Si respondes, te conviertes en actor secundario en su telenovela barata. Si callas, cancelas su programa. 2. El inseguro proyectivo. Todo lo que te critican es, en realidad, una confesión. Si te dicen eres un egoísta, es porque ellos se sienten culpables por su egoísmo. Si te dicen eres un fracasado, es porque ellos tienen terror a su propio fracaso. Están usando tu cara como un espejo para gritarse a sí mismos. ¿Por qué te ofenderías por el diagnóstico médico de un loco? Cuando entiendes que sus insultos son descripciones de sí mismos, la ira desaparece y es reemplazada por algo peor para ellos: la lástima. 3. El controlador. Este es el más peligroso. Intenta provocarte para que cometas un error. Quiere que grites para poder decir: mira qué histérico eres. Mira, no se puede hablar contigo. Buscan romper tu marco para justificar su propio mal comportamiento. Si te mantienes en silencio, su táctica falla. No pueden culparte de una pelea que no has tenido. El silencio es un espejo que refleja su propia locura sin distorsión. Ahora, haz este cambio mental. Deja de ver al agresor como un enemigo temible. Empieza a verlo como un paciente psiquiátrico. Imagina que estás caminando por un manicomio y un paciente empieza a gritarte que eres un elefante azul. ¿Te enfadarías? ¿Te pondrías a discutir con él? ¿Cómo te atreves? Yo no soy un elefante, tengo documentos que lo prueban. No. Lo mirarías con calma, quizás asentirías levemente y seguirías caminando. No te afecta porque sabes que su percepción no define tu realidad. Sabes que está enfermo. Esa es la distancia cognitiva que debes aplicar en cada discusión. Tu pareja, tu jefe, tu amigo. En el momento en que pierden el control emocional, se han vuelto temporalmente locos. Discutir con ellos es discutir con el paciente del manicomio. Es inútil, es degradante y solo valida su delirio. El vampiro necesita sangre. Si tú le ofreces un cuello de piedra, se romperá los dientes. Pero cuidado, saber esto intelectualmente es fácil. Aplicarlo cuando la adrenalina te inunda las venas y sientes el fuego en la garganta es otra historia. Necesitas dominar tu propia bestia antes de poder domar la de ellos. Necesitas construir una fortaleza interna tan sólida que nada de lo que digan pueda penetrarla. Necesitas la disciplina de Epicteto. Vamos a la fase 3, la fortaleza de Epicteto. Ya sabes por qué te atacan. Son niños rotos buscando atención, pero saberlo no evita que te hierva la sangre. Cuando alguien insulta a tu madre o cuestiona tu honor o se burla de tu esfuerzo, tu amígdala cerebral secuestra tu sistema. La adrenalina inunda tus venas, tus músculos se tensan para golpear, tu boca se abre para destruir. Es un mecanismo biológico de defensa diseñado para sobrevivir en la selva, no para una discusión en la oficina. Para ganar sin palabras, primero debes ganar la guerra civil dentro de tu cráneo. Necesitas construir lo que Marco Aurelio llamaba la ciudadela interior. Y la llave de esa ciudadela es un concepto que Epicteto enseñó a sus alumnos hasta el cansancio: la disciplina del asentimiento, o sincatatesis. Escucha bien, porque esto es lo que separa al hombre libre del esclavo. Entre el estímulo, el insulto y la respuesta, tu reacción, existe un pequeño espacio, un microsegundo. En el hombre débil, ese espacio no existe. El insulto entra y la reacción sale automática. Es un robot programable. Presionas el botón insulto, obtienes la respuesta ira. El hombre estoico, sin embargo, vive en ese pequeño espacio. Lo expande, lo habita. El protocolo interno para controlar la tormenta tiene 3 pasos. Apréndelos, entrénalos. Paso 1. La detención sagrada.
En el momento exacto en que sientes el ataque, tu instinto te grita, responde, ataca. Tu primera misión es desobedecer. No hagas nada, congélate. Epicteto decía, no te dejes arrastrar por la vivacidad de la impresión, sino di, aguarda un poco, impresión, déjame ver lo que eres y lo que representas, déjame ponerte a prueba. Cuando te insulten, imagina que tienes un control remoto en la mano y presionas el botón de pausa. Detén el tiempo en tu mente, respira, cuenta hasta 3. Parece una eternidad, pero esos 3 segundos son la diferencia entre ser el dueño de la situación o ser la víctima. En esos 3 segundos, la ola química de la ira rompe contra el muro de tu voluntad y empieza a retroceder. Paso 2. La autopsia del insulto. Ahora que has detenido el tiempo, mira lo que te han dicho. Pero no mires el significado cultural, mira la realidad física. Alguien te ha dicho, eres un estúpido incompetente. Desglósalo como un físico. ¿Qué es eso? Son ondas sonoras viajando por el aire, vibraciones golpeando tu tímpano. ¿Pueden esas vibraciones romperte un hueso? No. ¿Pueden robarte dinero? No. ¿Pueden tocar tu alma? Imposible, a menos que tú les abras la puerta. Si alguien te insulta en un idioma que no conoces, no sientes nada, ¿verdad? Solo oyes ruidos. La ofensa no viene de las palabras, viene de tu interpretación de las palabras. Tú eres el que decide traducir esos ruidos en dolor. En ese espacio de pausa, decide no traducir. Decide escuchar solo ruido. Mira a la otra persona moviendo la boca, escupiendo saliva, deformando la cara. Velo como un fenómeno biológico desagradable, como un perro vomitando. No te enfadas con el perro. Sientes repulsión, quizás lástima, pero no ira personal. Paso 3. La visualización del títere. Marco Aurelio usaba una imagen brutal para calmar su ira. Imaginaba que las personas agresivas eran títeres movidos por hilos invisibles. El hilo del miedo, el hilo de la inseguridad, el hilo de la ignorancia. Cuando alguien te grita, no es libre, está siendo tirado violentamente por sus pasiones. Míralo así. No te está atacando a ti, está luchando contra sus propios demonios y tú simplemente estabas en medio. Si ves a un hombre convulsionando en el suelo, no te ofendes porque te golpee sin querer. Entiendes que no tiene control. El agresor verbal está convulsionando emocionalmente. Cuando lo ves como un esclavo de sus impulsos, es imposible odiarlo. Solo puedes sentir una fría y distante superioridad. Pobre diablo, piensas. Mira cómo sufre por su propia estupidez. El muro de hielo. Cuando aplicas estos 3 pasos, pausa, autopsia, visualización, algo mágico sucede. El fuego se apaga, tu pulso baja, tu cara se relaja y de repente te encuentras en un estado de apatía, serenidad estoica. No es que estés reprimiendo la ira. Reprimir es peligroso porque explota después. Es que ya no hay ira que reprimir. La has disuelto con la lógica. Te has vuelto incombustible. Imagina lanzar una antorcha encendida a un lago profundo. ¿Qué pasa? El lago no lucha contra el fuego. El lago no se enfada. Simplemente, por su propia naturaleza, envuelve el fuego y lo apaga con un siseo. Tú eres el lago. Sus insultos son la antorcha. Cuanto más fuerte lancen el fuego, más rápido se extinguirá en tu profundidad. Esta fortaleza interna es invisible para los demás, pero ellos la sienten. Sienten que sus palabras no están aterrizando. Sienten que están disparando balas a un fantasma. Y eso los aterroriza, porque si no pueden controlarte emocionalmente, no tienen nada. Han perdido su única arma. Ahora que tienes el control interno absoluto, ahora que tu mente es una fortaleza inexpugnable, es hora de proyectar ese poder hacia afuera, no con palabras, sino con tu cuerpo, tus ojos y tu presencia. Es hora de aprender a usar el espejo del silencio.
Vamos a la fase 4, el espejo del silencio. Ya eres incombustible por dentro. Ahora vamos a destruirlos por fuera. La comunicación humana es 7% verbal y 93% no verbal. Cuando discutes con palabras, estás usando solo el 7% de tu arsenal. Estás peleando con una mano atada a la espalda. El método de Epicteto utiliza el otro 93% para aplastar la voluntad del oponente. El objetivo de esta fase es convertirte en un espejo. Un espejo no grita, un espejo no juzga, un espejo simplemente refleja con brutal alta definición lo feo que es el objeto que tiene enfrente. Cuando te mantienes en silencio y controlas tu cuerpo, obligas al agresor a verse a sí mismo. Y lo que ve le da asco. Aquí tienes las 3 herramientas físicas de la dominación silenciosa. Herramienta 1. La mirada quirúrgica. La mayoría de los hombres, cuando son confrontados, hacen una de 2 cosas. O bajan la mirada, sumisión, miedo, o fruncen el ceño y miran con ira, agresividad, reacción. Ambas son señales de debilidad. Ambas le dicen al agresor, me has afectado. Texto predeterminado. Tú vas a usar la mirada quirúrgica. No es una mirada de odio, es una mirada de curiosidad clínica. Relaja los músculos de tu cara, borra cualquier expresión de enfado y clava tus ojos en los suyos. Pero no mires a la superficie, mira a través de ellos. Imagina que estás mirando la parte posterior de su cráneo. Mantén el contacto visual un 20% más de lo que es socialmente cómodo. En la naturaleza, romper el contacto visual es ceder terreno. Mantenerlo sin parpadear es señal de depredador alfa. Pero la clave es la neutralidad. Si tus ojos dicen, te odio, estás jugando su juego. Tus ojos deben decir, ¿has terminado ya? O, ¿qué espécimen tan interesante? Esta mirada tiene un efecto devastador. Hace que el agresor se sienta desnudo, se siente evaluado. Empieza a preguntarse, ¿por qué me mira así? ¿Tengo algo en la cara? ¿Sabe algo que yo no sé? Su seguridad se desmorona y su discurso empieza a tartamudear. Herramienta 2. La postura de la montaña. Cuando nos atacan, el instinto reptiliano nos hace encogernos, protección o tensarnos hacia adelante. Ataque. Ambas posturas revelan que estás en modo lucha o huida. Revelan miedo. El estoico adopta la postura de la montaña. Ocupa espacio. Si estás de pie, planta los pies a la anchura de los hombros. Siente el suelo. Abre el pecho. Baja los hombros. Y lo más importante, manos relajadas. Las manos cerradas en puño gritan, estoy perdiendo el control. Las manos abiertas y relajadas a los costados gritan, no eres una amenaza para mí. No te muevas. La ansiedad se manifiesta en movimiento. Mover el pie, tocarse la cara, cruzar los brazos. La inmovilidad total es aterradora. Las estatuas no se mueven. Los reyes no se mueven innecesariamente. Quédate quieto como una roca. Deja que ellos manoteen, caminen de un lado a otro y gesticulen como locos. El contraste entre su caos cinético y tu quietud estática te hará parecer subconscientemente el adulto a cargo. Y a ellos los hará parecer niños hiperactivos. Herramienta 3. El silencio táctico, la pausa incómoda. El silencio es un vacío. Y la naturaleza aborrece el vacío. Cuando dejas de hablar, la gente siente una ansiedad tremenda por llenar ese espacio. Úsalo. Cuando te hagan una pregunta trampa, ¿por qué eres tan inútil? No vas a decir nada. Aplica la regla de los 4 segundos. No respondas de inmediato. Míralos a los ojos. Cuenta mentalmente. 1, 2, 3, 4. Deja que el silencio pese. Deja que se vuelva espeso y asfixiante. En esos 4 segundos, ellos empezarán a dudar. Pensarán que no los has oído, o peor, que su pregunta fue tan estúpida que no merece respuesta. Muchas veces, ellos mismos romperán el silencio balbuceando, justificándose o cambiando de tema.
Se tropezarán con su propia lengua tratando de llenar el hueco que tú creaste. Y si decides hablar, aunque el objetivo es no hacerlo, hazlo en voz baja. El que grita está pidiendo ser escuchado. El que susurra obliga a los demás a callar para escucharle. Hablar lento y bajo es el máximo símbolo de autoridad. Demuestra que no tienes prisa y que no tienes miedo de ser interrumpido. El efecto espejo. ¿Qué pasa cuando combinas la mirada quirúrgica, la postura de la montaña y el silencio táctico? Creas una cámara de eco para su locura. Sin tu feedback, sin tus gritos de vuelta, lo único que escuchan es su propia voz. Y de repente se dan cuenta de cómo suenan. Escuchan sus insultos irracionales rebotando en tu pared de hielo. Se ven a sí mismos rojos, sudorosos y descontrolados frente a alguien pulcro y sereno. La vergüenza empieza a subir por su cuello. Se dan cuenta de que están haciendo el ridículo, no porque tú se lo hayas dicho, sino porque tú se lo has mostrado al no ser como ellos. Esa es la victoria del estoico. No necesitas derrotarlos, dejas que se derroten a sí mismos. Pero todavía no hemos terminado. A veces el silencio no es suficiente. A veces necesitas dar un golpe de gracia. Necesitas una forma de cerrar la interacción que los deje pensando durante días, sintiéndose intelectualmente inferiores. Necesitas el arte de la humillación sutil. Vamos a la fase 5, la humillación sutil. A veces el silencio no basta. A veces el vampiro es tan insistente, tan ruidoso y tan denso que necesitas darle un pequeño empujón para que caiga por el precipicio de su propia ignorancia. Pero recuerda, no vas a discutir. Discutir es de plebeyos. Tú eres un emperador. Los emperadores no discuten, dictan sentencia. En esta fase, vamos a romper la regla del silencio total, solo por un segundo. Vamos a usar lo que yo llamo golpes quirúrgicos. Son frases o gestos diseñados para desinflar el ego del oponente instantáneamente, haciéndolos sentir infantiles, irrelevantes o mentalmente inestables. El objetivo no es ganar el debate lógico. El objetivo es hacer que se sientan ridículos por haber empezado la pelea. Aquí tienes el arsenal de la humillación sutil. Táctica 1. El diagnóstico médico. ¿Estás bien? Cuando alguien te esté gritando, insultando o perdiendo los papeles, espera a que haga una pausa para respirar. Mantén tu postura de la montaña. Mantén tu mirada relajada. Y con un tono de voz genuinamente preocupado, suave y paternal, pregunta: ¿estás bien? Te veo muy alterado. O su variante más letal: ¿has tenido un mal día? Porque esto no parece ser sobre mí. Esta táctica es devastadora. Reencuadra toda la situación. Ellos creen que son guerreros justicieros luchando por la verdad. Con esa simple pregunta, tú los conviertes en pacientes psiquiátricos sufriendo un ataque de nervios. Les robas su autoridad. Pasas de ser su oponente a ser su cuidador. Normalmente balbucearán: claro que estoy bien, es que tú... Pero el daño ya está hecho. Han tenido que justificar su propia cordura. Han perdido. Táctica 2. La aceptación radical. La defensa de Epicteto. Esta es la técnica favorita de Epicteto. Es el judo mental definitivo. Si alguien te critica o te insulta, no te defiendas. Defenderse implica que su opinión tiene valor. En su lugar, acuerda con ellos y exagéralo. Si te dicen: eres un incompetente, siempre llegas tarde, tu instinto es decir: no es verdad, ayer llegué temprano. Error. Te estás justificando. El estoico dice, con calma y sin sarcasmo evidente: tienes razón, y eso que no conoces mis otros defectos. Si los conocieras, estarías mucho más enfadado. ¡Bum! Les quitas el viento de las velas. Ellos esperaban resistencia para poder golpear más fuerte.
Al darles la razón y encima insultarte a ti mismo más de lo que ellos lo hicieron, los dejas sin armas. Demuestras que tu ego está muerto. Demuestras que su opinión te importa tan poco que puedes usarla como un chiste. No se puede insultar a quien no tiene orgullo que herir. Se quedan confundidos sin saber qué decir. Táctica 3. El aburrimiento existencial. Nada hiere más a un narcisista que ser aburrido. El odio lo soportan, la indiferencia los mata. Mientras te están lanzando su discurso de odio, haz algo que comunique sutilmente que tienes cosas más importantes que hacer. Mira tu reloj lentamente. Quítate una pelusa imaginaria de la manga. Mira por la ventana como si vieras algo interesante. Bosteza, pero trata de ocultarlo cortésmente, lo cual lo hace más insultante. Tu cuerpo está diciendo, tu existencia es tan insignificante para mí que ni siquiera puedes mantener mi atención mientras me gritas. Cuando terminen de hablar, dales un segundo de silencio y di, ¿ya terminaste? Necesito volver a trabajar. Los reduces a la categoría de una molestia, como una mosca zumbando. Táctica 4. El gracias. Esta requiere un control emocional nivel Dios. Cuando te lancen un insulto venenoso, sonríe levemente. Una sonrisa pequeña, misteriosa, como la de la Mona Lisa, y di, gracias por tu opinión, y nada más. Punto final. No dices gracias, pero... No dices gracias, idiota. Solo gracias. Es el cierre definitivo. Implica, he recibido tu dato, lo he procesado, lo he considerado basura, y ahora cierro la transacción. Al agradecer, te mantienes en la posición superior de cortesía. Si ellos siguen gritando después de un gracias, ellos parecen locos y tú pareces un santo. La victoria moral es tuya instantáneamente ante cualquier observador. Táctica 5. La risa suave. Úsala con precaución porque es nuclear. Cuando digan algo particularmente absurdo o hiriente, no te enfades. Suelta una pequeña risa nasal, un yum suave. Mueve la cabeza ligeramente como diciendo, ¡qué tierno! Y aléjate. Esa risa dice, eres tan pequeño y tu intento de herirme es tan patético que me causa gracia. Es la humillación final. Es la respuesta de un adulto ante un niño que le dice, tonto. El adulto no se ofende, se ríe de la ingenuidad del niño. Trátalos como niños, siente compasión por su falta de control. Recuerda, el objetivo de estas frases no es iniciar un debate, son puntos finales. Son tapas de ataúd. Dices la frase y vuelves al silencio. Dices la frase y te vas. No te quedes esperando la réplica. Porque la victoria final no está en lo que dices, sino en lo que haces después. La victoria final es la retirada estratégica. Llegamos al final del camino. Es hora de aprender a irse y dejarles hablando solos con su propia miseria. Vamos a la fase 6, la victoria final. Hemos llegado al último movimiento, el jaque mate. Has controlado tu fuego interno, has reflejado su locura con tu silencio, has desarmado sus insultos con indiferencia. Ahora debes ejecutar la maniobra final, la retirada del rey. Muchos hombres creen erróneamente que ganar significa quedarse allí hasta que el otro se calle. Creen que irse es huir. Creen que es rendirse. Están equivocados. Quedarse a escuchar los gritos de un loco es validarlo. Es decirle, tu locura merece mi tiempo. La victoria real, la victoria aplastante, ocurre cuando te das la vuelta y te vas. Pero no te vas corriendo, no te vas dando un portazo. Eso es reacción emocional. Te vas con calma, te vas despacio, te vas porque tienes cosas mejores que hacer. La psicología del abandono. ¿Sabes qué pasa por la mente de un agresor cuando su víctima simplemente se va sin alterarse? Colapso total. Se quedan ahí de pie con toda esa adrenalina, toda esa ira y todos esos argumentos preparados
y no tienen dónde ponerlos. Es como tensar un arco con toda tu fuerza y justo antes de disparar, darte cuenta de que el blanco ha desaparecido. La flecha se les clava en el pie. Se sienten estúpidos, se sienten impotentes y lo más importante, se quedan solos con su veneno. Tú te llevas tu paz, ellos se quedan con su guerra. Esa noche tú dormirás tranquilo, ellos no dormirán, repitiendo la discusión en su cabeza, inventando lo que deberían haber dicho, odiándote por no haber jugado su juego. Ese es el castigo definitivo, dejarlos a solas consigo mismos. La reputación del hombre de piedra. Si aplicas el método de Epicteto consistentemente, algo curioso empezará a suceder en tu entorno. Tu reputación cambiará, la gente dejará de intentar provocarte. ¿Por qué? Porque es aburrido. Nadie patea una piedra 2 veces si la piedra no se mueve. Nadie intenta asustar a un fantasma. Te convertirás en una figura de autoridad silenciosa. En el trabajo, en tu familia, en tu círculo social, serás conocido como el hombre que nunca pierde los papeles. Y en un mundo de hombres débiles, histéricos y emocionales, el hombre que controla sus emociones es el líder natural. La gente confiará en ti porque eres estable. Las mujeres se sentirán atraídas hacia ti porque eres un refugio seguro en medio del caos. Tus enemigos te temerán porque no saben cómo leerte. Conclusión: el tiempo es vida. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada minuto que pasas discutiendo con necios es un minuto que le robas a tu misión, a tu crecimiento y a tu felicidad. Es un minuto que nunca vas a recuperar. ¿Vale la pena gastar tu vida intentando educar a alguien que no quiere aprender? ¿Vale la pena sacrificar tu dignidad por tener la razón en una conversación irrelevante? La respuesta del estoico es un rotundo no. Tu energía es sagrada. Tu atención es el recurso más caro del universo. No se la regales a cualquiera. La próxima vez que sientas el inicio de una discusión, la próxima vez que veas venir la tormenta, recuerda a Epicteto. Recuerda su pierna rota y su calma infinita. Recuerda que tienes el poder de detener el tiempo. Recuerda que el silencio es el grito más fuerte. Míralos a los ojos, sonríe levemente y observa cómo se destruyen a sí mismos mientras tú permaneces intacto. No necesitas decir una palabra para ganar, solo necesitas ser dueño de ti mismo. Soy el león de Ítaca. Si este audio ha resonado contigo, si estás listo para dejar de ser un niño reactivo y convertirte en un hombre estoico, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no damos consejos, aquí forjamos carácter. Escribe en los comentarios: el silencio es poder. Que el mundo siga gritando. Nosotros seguiremos avanzando en silencio. Hasta la próxima.